Hola, estimados beneficiarios. Ya estamos a un paso de terminar todo lo relacionado con el backend. Solo nos queda un corto camino para finalizar esta temática. Ahora solo quiero agregar un componente más que es muy importante en el backend. Me refiero a la seguridad. Es indispensable que solo las personas autorizadas puedan invocar las funcionalidades que le pertenecen a sus permisos. Esto lo lograremos a través de un componente propio de Loopback que se llama Loopback Authentication y validando un token que se genera a partir de JSON Web Token o JWT. Es importante diferenciar que en esta parte hay dos conceptos clave, la autenticación y la autorización. La autenticación se basa en la identificación de una persona ante el sistema, generalmente a través de un usuario y una contraseña, aunque en la actualidad se habla de doble factor de autenticación mediante un código que se envía a un correo electrónico o un mensaje de texto. Ya sabemos cómo hacer esto, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la autorización en el proceso es aquella validación que se hace a un usuario autenticado y que tenga los permisos adecuados para ejecutar ciertas funciones dentro del sistema. Muy bien, en primer lugar, debemos revisar cómo se autentica un usuario ante el sistema a través de una acción que genere un token. Ese token será la puerta de ingreso a las otras funcionalidades por este usuario que ingrese unos datos válidos. Vamos a ver cómo se hace. Realizaremos entonces las funcionalidades relacionadas con la identificación de usuarios. Sin embargo, consideraremos la creación y validación de tokens. Para ello, debemos entrar a modificar nuestro servicio de autenticación. Recordemos que acá estamos generando las claves y cifrando las mismas. Vamos a agregar otras funcionalidades. Lo primero que les voy a enseñar es cómo identificar a una persona con base en el usuario que para nosotros es el correo electrónico y la contraseña específica. Para ello debemos construir un nuevo método que se llame identificar persona, el cual va a recibir dos parámetros. El primero es el usuario o nuestro correo electrónico, que va a ser de tipo string, y también vamos a recibir la clave, que también será de tipo string. Muy bien, ya con esto podremos nosotros acceder a la base de datos. Sin embargo, debemos clarificar que el acceso a la base de datos se hace a través de un repositorio. Por tal motivo, necesitamos desde el constructor inyectar nuestro repositorio. Recordemos que esto es un proceso bastante sencillo. Arroba, y como es un repositorio, pues vamos a decirle repository. Ese repositorio será el repositorio de persona. Entonces vamos a llamarlo acá persona repository. Muy bien, vamos a decirle que es un atributo público que se va a llamar persona repository y es de tipo persona repository. Muy bien, ya con esta acción podemos acceder a los métodos del repositorio. Lo primero que vamos a hacer es un try y un catch. Esto para el manejo de excepciones que ya lo vieron ustedes desde el módulo 2. Lo primero que vamos a intentar es encontrar a una persona que corresponda con el usuario y la clave que nos está llegando por parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Definimos una variable p que va a ser igual al repository que hemos definido, que se llama persona repository, y le decimos find one. Find one es encuéntreme uno y le agregamos un filtro. Este filtro será un where, donde se me cumplan unas condiciones. Y el primer filtro será que el correo de la persona corresponda al usuario que me llega por parámetro, porque sabemos que el nombre de usuario será nuestro correo. Y el segundo filtro será que la clave del usuario que está en la base de datos sea igual a la clave que nos está llegando acá. Muy bien, sabemos que esta clave de la base de datos está cifrada. La clave que nos envíe el usuario desde el frontend, que es ese concepto que hemos visto y lo desarrollaremos a partir de la siguiente semana, desde allí deberá venir cifrada también.
Muy bien, entonces no tenemos que hacer un proceso de cifrado acá en el backend nuevamente, ¿no? Porque ya viene cifrada. Muy bien, entonces acá si corresponde, es decir, si esa P existe, nosotros habremos encontrado una persona que corresponde a esos datos. Sin embargo, si este no encuentra ninguna coincidencia con los datos que nos ha pasado la persona o el usuario desde el frontend, pues vamos a retornar un falso. Pero si sí existe, lo que vamos a retornar es los datos de ese usuario. Muy bien. Y en caso de que exista una excepción, también vamos a retornar un falso porque no encontró nada. Este sería nuestro método de identificar. Ahora, lo que vamos a realizar es la creación de un token. Es decir, cuando el controlador identifique que los datos suministrados por la persona corresponden a un usuario válido en la base de datos, deberá generar un token específico para esa persona. Vamos a hacerlo desde este mismo servicio de autenticación. Vamos a decirle generar token, JWT. JWT quiere decir JSON Web Token. Este JSON Web Token me va a recibir una persona, es decir, esa persona, el modelo persona que ya tenemos nosotros definido. Entonces, simplemente invocamos a la persona desde el modelo. Y ya está. Pues a partir de esos datos de la persona que corresponden a lo que se ha identificado acá, eso lo vamos a ver ahora más adelante, pues vamos a construir ese token. ¿Cómo se construye un token? Nos aprovechamos de un paquete que existe en el NPM que se llama JSON Web Token, justamente, y debemos instalar. ¿Cómo lo instalamos? Pues como hemos hecho con los demás paquetes. npmi JSON Web Token. Muy bien, no se ha tardado nada en instalarse. Ya tenemos disponible este paquete. Por lo tanto, debemos importarlo. Vamos a importarlo o vamos a usarlo, como lo deseemos. Podemos tener también, como lo hemos hecho con CryptoJS y con el Password Generator, tener una constante que se llame JWT, que sea igual al require de JSON Web Token. Y así ya lo podemos utilizar con el nombre JWT. ¿Cómo generamos entonces nuestro token? Es muy sencillo. Simplemente definimos una variable que se llame token y va a ser igual a JWT, el paquete que tenemos arriba, punto sign, es decir, punto firmar. Y esto nos genera una firma de un token. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es cada componente del JWT. Para ello pueden visitar el material adicional de esta semana donde les dejaré mucha documentación de JWT. La firma del JWT, lo primero que va a solicitar puede ser una fecha de expiración. En este caso no la vamos a utilizar. Simplemente vamos a dejar que los tokens que generemos sean vitalicios, es decir, que no tengan una fecha de vencimiento. Sin embargo, si ustedes desean probar con la expiración, lo pueden hacer y es un tiempo dado en segundos. Muy bien, lo siguiente es el data o los datos que va a recibir el JWT. En primer lugar, pues podremos tener el ID de la persona. Y ese ID va a ser igual a la persona.id, es decir, el identificador que tenemos en la base de datos. Posteriormente tendremos el correo. El correo corresponde a la persona.correo. Y si queremos ir agregando todos los otros datos de la misma persona, pues lo podemos hacer. ¿Cómo qué? Como el nombre. El nombre puede ser el nombre completo. Y le puedo pasar el persona.nombres concatenado, lo puedo concatenar acá a través de un más, un espacio y la persona punto apellidos. Y así se nos va a ir el nombre completo. Y finalmente vamos a tener lo que es la firma. La firma de un token debe hacerse desde el backend
y esta firma debe ser ultra secreta. Vamos a realizar un pequeño ajuste. En el source voy a crear una carpeta que se llame config. Y dentro de config voy a crear un archivo que se llame llaves, como las llaves principales de acceso a algunos datos, llaves.ts. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar un namespace que se llame llaves. Y esas llaves me van a permitir tener información confidencial dentro de un mismo archivo que se va a reutilizar desde diferentes servicios o controladores. Acá podemos hacer un pequeño ajuste con lo que vimos en el video anterior correspondiente a la URL de un servicio de notificaciones. Lo primero que voy a hacer es exportar una constante que se llame clave JWT, que va a ser una clave bastante fuerte para que no sea fácilmente descifrada. Lo voy a llamar acá simplemente JWT arroba 2022 asterisco. Puede ser un ejemplo. Ustedes definen su propia clave si así lo desean. Además, pues voy a aprovechar acá para exportar una constante que se llame URL servicio notificaciones, que va a ser igual. Y recuerden que nuestra URL hacia el servicio de notificaciones era http localhost por el puerto 5000. Y esa URL pues va a ser utilizada desde otra parte, ¿cierto? ¿Desde dónde la vamos a utilizar? Bueno, pues podemos modificar lo que hicimos en el video anterior. Vamos a ir a persona y sabemos que dentro de la definición del fetch teníamos esta URL. Puede ser que esa URL se reutilice en muchas partes. Es por eso que mejor lo dejamos en ese archivo llaves.ts. Esto acá tiene una string template, es decir, yo le puedo definir una variable dentro del contenido de la string template. Vamos a llamarlo llaves. Y llaves se me va a importar automáticamente y le digo punto URL servicio notificaciones, fíjense. Y el método sí va a seguir siendo el mismo y los parámetros también. Esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede utilizar. Es más, en el reto de esta semana, ustedes van a poder reutilizar esta sección. Cuando nosotros hicimos la importación automática, pues él me importó directamente llaves. Y fíjense que acá queda importado ese archivo llaves. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero desde el servicio de autenticación. ¿Para qué? Para consumir esa llave que nos va a servir para firmar nuestro JWT. Acá simplemente debemos importar el paquete, lo podemos hacer manualmente también para que ustedes vean cómo se hace. Vamos a importar llaves. Llaves, recuerden que es el nombre del namespace que definimos allá en ese archivo llaves.ts. Y le digo from, y como es una ruta local, pues le voy a decir punto punto para que se me salga una carpeta. Es decir, yo estoy dentro de la carpeta services, me salgo de esta carpeta y voy a quedar dentro de la carpeta source. Pero yo necesito entonces allí ingresar a la carpeta config. Y nuevamente accedo y selecciono el archivo llaves. De esa manera, pues entonces podemos nosotros utilizar este componente llaves para firmar nuestro token. Le vamos a decir llaves punto, acá no es el parámetro es después de los datos que voy a firmar y le digo acá llaves punto clave JWT y ella directamente se me va a firmar con esa llave. Es decir, es la única llave que nos va a acceder a la información directamente que tenemos acá. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? A través de otro método que se llama validar token JWT. Y para validar un token, pues nosotros vamos a recibir un token que va a ser de tipo string. Muy bien, eso lo vamos a hacer ahora. Sin embargo, acá se me pasa que debemos retornar ese token. Pues justamente lo creamos, pero también lo devolvemos. Un pequeño detalle que me hacía falta allí. Ahora sí, regresamos acá al validar token. Necesitamos validar un token. Es bastante sencillo también, pues vamos a utilizar el try y el catch.
por si existe algún problema. Cuando exista un problema con el catch, pues lo que vamos a hacer es retornar un falso, es decir, no se pudo verificar el token. Y en el try lo que vamos a decir es, por favor, mire, obtengan los datos que hay dentro de un token. Le voy a decir, datos va a ser igual al JWT, es decir, al paquete que ya importamos, punto verify. Este es el método que nos verifica un token. Y le voy a decir simplemente, mire, el token que voy a verificar es este que me llega por parámetro. Y por favor, verifíquelo contra una llave. ¿Y cuál es la llave? Pues nuestra llave, punto, clave JWT. Y con eso él va a decir si puede obtener los datos o no puede obtenerlos. Si no puede obtenerlos, me genera una excepción y me va a retornar un falso. En caso tal de que sí pueda obtener los datos, pues lo único que va a hacer es retornar esos datos. Muy bien, así de sencillo tenemos ya 3 nuevos métodos acá en el servicio de autenticación que me va a servir para validar si una persona está en el sistema o no, para generarle un token y luego verificarlo. Vamos ahora a la segunda parte, que consiste en utilizar estos métodos que hemos construido acá. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Lo hacemos desde el controlador de persona. ¿Cuándo? Cuando la persona me invoque a un método de identificación de usuarios, pero no lo tengo. Entonces debo construirlo. Lo voy a construir acá después del constructor de la clase del controlador. ¿Cómo lo voy a hacer? Es muy sencillo. Pues va a ser un método post. Y ese método post va a apuntar a una ruta específica, a un slash identificar persona, puede ser. Y allí pues vamos a tener la siguiente configuración. Lo primero es definir el tema de la respuesta. Pues acá le voy a decir, mire, la respuesta o las respuestas que vamos a tener van a ser las siguientes. Por una parte, tenemos el código 200, que generalmente va a ser así, y la descripción que simplemente puede ser identificación de usuarios. Muy bien, así va a ser nuestro encabezado. ¿Qué va a recibir esto? Pues lo va a recibir una función asíncrona, como lo hemos podido ver en todos los demás métodos que tiene el controlador. Async, y lo vamos a llamar identificar persona. No se tienen que llamar igual. Sin embargo, pues acá lo podemos llamar de esta manera. Muy bien. ¿Qué tenemos acá entonces? Pues dentro de los parámetros de identificar persona, vamos a recibir un request body. Este request body va a pertenecer a un usuario y una contraseña. Sin embargo, nosotros no tenemos un modelo con esa estructura. Podemos crear. Vamos a decirle acá simplemente lb4 model. Y vamos a crear un modelo específico para que me reciba un usuario y una contraseña. Nombre del modelo, llamémoslo credenciales. Son las credenciales. Y acá viene algo súper interesante. Hemos visto siempre el modelo de tipo entidad, es decir, que me almacena información, pero no. En esta ocasión vamos a tomarlo de tipo model, es decir, un modelo que me sirve para la lógica de negocio, que es esto que estamos haciendo. Muy bien, no me va a permitir a mí generar nuevas propiedades, simplemente va a tener lo que es el usuario, que es de tipo string, no es la propiedad id y es necesario, sí. Y también va a tener la clave, que es de tipo string, no es el id y es necesario, sí. De esa manera ya tenemos nuestro modelo de credenciales. Vamos a verlo acá. Fíjense, tenemos usuario y clave. ¿Para qué? Simplemente para acá decirle, necesito las credenciales que son de tipo credenciales, ¿sí? Y esas credenciales se importan y ya están acá disponibles. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces dentro del cuerpo del método? Lo primero será identificar al usuario, pero recuerden que la identificación de usuario ya se hace acá en este identificar persona y me retorna o los datos de la persona o un falso.
entonces vamos a consumir esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros acá ya tenemos una referencia al servicio de autenticación. Entonces, voy a definir una persona P que va a ser igual a dis.servicioautenticación y accedo al método de identificar persona. Y recordemos que ese identificar persona me recibe tanto el usuario como la clave. ¿Y el usuario y la clave dónde me llegan? Me llegan en credenciales. Entonces, por una parte le puedo decir credenciales.usuario y credenciales.clave. Y con esta información, él va a ir a ejecutar ese método de identificar persona y me va a devolver o los datos de la persona o un falso. Entonces, simplemente yo le pregunto acá, ¿esa persona existe? Si P existe, pues muy bien. Si no, pues le diré que me va a generar un error. ¿Cómo genero acá un error o cómo genero una excepción? Simplemente le puedo decir throw, que es como lanzar una nueva excepción. En este caso, le voy a decir HTTP error, que va a ser un nuevo va a ser un nuevo error de tipo 401. El 401, pues ustedes ya lo han podido ver en la documentación, es aquel que se refiere a la no autorización de acceso a una acción por parte de una petición, ¿cierto? Entonces, es un usuario no autorizado, en resumen. Y acá le vamos a decir datos inválidos. Y de esa manera, pues, ya si no nos cumple con la información correspondiente, se nos va a generar una excepción así. Pero en el caso tal de que sí tenga los datos correctos, me va a traer la información de la persona. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a generar un token. Y ese token se va a generar con base en una información que va a recibir el servicio de autenticación. Entonces, nuevamente, llamo a ese servicio de autenticación y llamo a generar token JWT. Y él allí me recibe una persona. ¿Y cuál será esa persona? La variable P que he tenido acá. Él acá me muestra un error y ya identifico el por qué. Resulta que acá identificar persona es un método que funciona como una promesa. Y una promesa es asíncrona. Por eso debemos agregarle el await. Con ese await ya sabemos que él espera la respuesta y ahí sí sigue ejecutándose. Y ya el error de acá se nos desaparece. Esto lo deben tener muy en cuenta. Muy bien, cuando se me genere el token, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues se lo voy a retornar a la solicitud que me invocó este método de identificar persona, pero también le voy a retornar algo de información correspondiente al usuario que se acaba de autenticar. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente retornar un objeto que contenga unos datos que va a ser otro objeto, y esos datos podrán ser nombre, que corresponde a la p.nombres. También voy a tener tal vez el correo, que va a corresponder a la p.correo. Y podré tener un ID que será a la p.id. Listo, esos son los datos que voy a retornar. Y además voy a tener un token o un TK que corresponderá al token que acabamos de generar. De esta manera ya estoy identificando a una persona, le estoy devolviendo al frontend los datos básicos de una persona y el token que le corresponde a esa persona para que él valide que efectivamente es un usuario válido. Muy bien, ahora podremos hacer algunas pruebas desde el Postman. Vamos a iniciar nuestra aplicación y vamos a abrir el Postman. Para ello, pues necesitamos generar una nueva solicitud que va a ser de tipo post y que va a apuntar al localhost por el puerto 3000 al método de identificar persona. Recordemos que así lo llamamos. Y va a recibir un objeto de tipo credenciales. Estas credenciales, recordemos que tiene por una parte el usuario y por otra parte la clave. Vamos entonces a revisar esto desde el Postman. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la sección del cuerpo, vamos a decirle route en tipo JSON
y vamos a crear unos datos específicos para consultar. En este caso vamos a consultar ese usuario que quedó a mi nombre en el video anterior. Recordemos que entonces agregamos el usuario y el usuario era el correo electrónico. Y la clave, recordemos que las credenciales van a tener una clave, pero desde acá nosotros no podemos enviar esa clave en texto plano que nos llegó al correo electrónico. Como aún no tenemos un frontend que nos cifre esa información, pues debemos hacerlo nosotros manualmente. Para ello me voy a aprovechar de un sitio web que se llama md5online.org. Y acá voy a ingresar la contraseña que me llegó en texto plano a mi correo electrónico. Y vamos a decirle que nos cifre esa contraseña. Se ha cifrado y este es el valor cifrado de nuestra contraseña. Lo voy a copiar, voy al Postman y lo asigno. Muy bien, con estos datos yo ya podré realizar la solicitud hacia el localhost 3000 en el método de identificar persona. Y efectivamente, acá me retorna el nombre, el correo electrónico y el ID. Y además nos está trayendo un token. Este es un token válido de JWT. Lo que voy a hacer es copiarlo y llevarlo al sitio web de jwt.io y allí lo podré validar. Sin embargo, solamente podremos validar más no modificar un token ya existente. Vamos a quitar este de acá y vamos a pegar el que traíamos. Muy bien, me dice que el token es válido, no tiene la firma específica, seguramente me va a decir acá, no tiene una firma válida. Sin embargo, yo acá no voy a enviarle mi firma por temas de seguridad, pero sí puedo acceder a los datos básicos que trae el token. Fíjense que dentro de él viene los caracteres o esa cadena de caracteres que corresponde a estos datos. Excelente trabajo. Ya tenemos nuestro sistema un poco más seguro. Esto debido a que hemos agregado un proceso de autenticación en el backend. Pero de nada vale esto si no agregamos una estrategia de autorización en nuestros controladores. Para ello es necesario validar el token que el usuario ha generado y que ese token se envíe después de autenticarse. Vamos a ver cómo se hace. Quiero iniciar esta sección práctica con la explicación de este diagrama, donde vemos la solicitud que llega a un controlador o a una acción que se expone a través de un controlador en Loopback, y esa solicitud contiene internamente un token de JWT. Todo esto va a llegar a nuestro application.ts, el cual va a revisar el módulo de autenticación y el componente de JWT. Muy bien, acá tenemos dos opciones, o irnos por la secuencia o revisar el componente de autenticación de Loopback. Este módulo de Loopback Authentication es el que vamos a utilizar en un momento. Acá vamos a revisar, sea a través de la extensión de JWT o a través de una estrategia propia de nosotros, que es lo que vamos a hacer. Es mejor tener personalizada nuestra estrategia y poderla modificar en el momento en que lo requiramos. Cuando llega una solicitud al Authentication Component y este a su vez verifica la identidad de una persona con una JWT Strategy, pues verifican y en caso tal de que todo vaya bien, va a realizar una decodificación del perfil del usuario. Y acá lo vemos. Y ya cuando esto ocurre, la acción del controlador se va a ejecutar. Ese es el proceso como tal. Entonces, vamos a hacerlo de manera práctica en el código de nuestra aplicación. Muy bien, ahora vamos a implementar el código que corresponde a todo esto del Loopback Authentication que hemos visto en la imagen anterior. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, debemos agregar dos paquetes principales. El primero es el Loopback Authentication. Vamos a instalarlo a través del comando npmi /loopback/authentication. Este paquete nos va a proveer toda la funcionalidad de captura de solicitudes y validación de las mismas.
Ahora, acompañando a este paquete, vamos a tener uno muy similar, simplemente que es npmi arroba loopback/security. Ya se instaló también el Loopback Security. Este nos permite tener acceso al user profile o perfil de usuario. Muy bien, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a construir una carpeta que se llame estrategias o strategies. Y dentro de esta carpeta strategies vamos a crear un nuevo archivo. Ese archivo se va a llamar admin.strategy.ts. Vamos a implementar la estrategia para identificar a un usuario administrador o un usuario que sea válido y que podamos autorizar. Esto nos sirve mucho para cuando tenemos diferentes roles en el mismo sistema. Podemos implementar una estrategia para cada uno de ellos, dependiendo de un rol. En este caso, nosotros no tenemos roles en la base de datos, pero vamos a simular algo parecido. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Voy a exportar una clase que se llame estrategia administrador. Muy bien. Y esto a su vez va a implementar el Authentication Strategy. Este Authentication Strategy es un componente que viene dentro del módulo de Loopback Authentication y nos va a servir para revisar todo lo de la estrategia y validación de unas solicitudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cada una de las estrategias tendrán un nombre. Ese nombre es de tipo string y pues le asignamos el nombre que nosotros deseemos. Vamos a decirle que esta estrategia se va a llamar admin. Y posteriormente vamos a tener un método async, es decir, un método asíncrono que va a permitir realizar la autenticación. Ese método se llama authenticate. Ese método authenticate siempre va a recibir una request, que es la solicitud que nosotros tenemos. Y como retorno va a devolver una promesa que va a ser de un user profile que viene internamente dentro del módulo Loopback Security. Esto también puede devolver un indefinido. Muy bien, ya de esta manera tenemos los dos componentes que tiene nuestra estrategia, tanto el nombre como el método Authenticate. Tenemos una serie de errores, pero es por el no retorno de unos tipos de datos. Vamos poco a poco y lo vamos resolviendo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que procesar nuestra solicitud para obtener el token que en teoría debe venir allí. ¿Cómo lo hacemos? A través de un paquete que se llama Parse Bidder Token. Vamos a instalar npmi Parse Bidder Token. Ya se nos ha instalado el Parse Bidder Token. Vamos a utilizarlo dentro de nuestra aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Podemos importar un Parse Bidder Token, es decir, el paquete completo, from el paquete que instalamos, que es el Parse Bidder Token. Muy bien, de esta manera ya podemos utilizar el Parse Bidder Token. Acá simplemente definimos una variable que se llame token y vamos a invocar al Parse Bidder Token pasándole la solicitud que nos llega por parámetro. Este Parse Bidder Token pues nos va a procesar esta solicitud de tal manera que nos obtenga ese token que el usuario debió haber ingresado en la solicitud. Ahora debemos validar si ese token es válido o no. Es decir, si efectivamente tenemos un token, vamos a procesarlo. Pero si no, debo lanzar una nueva excepción a través del HTTP errors con el código 401, el cual me va a mostrar un mensaje diciendo que no se ha incluido un token en la solicitud. Muy bien. Pero si sí tenemos ese token, pues vamos a procesarlo. Y lo primero será obtener los datos que previamente en el video anterior habíamos configurado para retornárselo al usuario. Le decimos que
Esos datos, ¿cómo los vamos a obtener? Recuerdan ustedes que dentro de nuestro servicio de autenticación habíamos incluido un método que validaba un token. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de ese método para obtener estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos tener acá dentro de nuestra clase un constructor. Y este constructor me va a permitir a mí inyectar algunos servicios o algunos repositorios es que los llego a necesitar. Inicialmente, pues vamos a hacer la inclusión de un service. Este service va a apuntar al servicio de autenticación. Entonces, acá tenemos Authentication Service y este va a ser de tipo público que se va a llamar servicio autenticación y es de tipo Authentication Service. Listo. O Autenticación Service. En este caso, vamos entonces a trabajar acá. Let datos igual a this punto servicio autenticación punto validar token JWT. Y lo que vamos a hacer es pasarle el token que ya validamos, que es válido, ¿sí? Ya verificamos que sea válido. Ya tenemos nuestros datos. Recuerden que esos datos, vamos a abrir el servicio, Authentication Service, y tenemos estos datos. Estos datos son los que nos va a retornar cuando todo está bien. Y esos datos van a contener tanto el token como esta variable data. Por lo tanto, yo debo acceder a data para poder ir a acceder al ID, al nombre y al correo. Muy bien, entonces, yo acá voy a verificar y le digo, si esos datos son correctos, ya sabemos que nos puede retornar también un false, pero si esos datos son correctos, pues muy bien. Pero si no, voy a retornar, al igual que acá, un error HTTP por el 401 y vamos a decir que el token incluido no es válido. A pesar de que tiene un token, ese token no es válido en el caso de que no se validen los datos. Pero si llegamos a tener los datos correctos, es porque tenemos un token y el token es válido. Ahora, ¿qué vamos a validar? Si nuestros datos, punto data, ¿por qué punto data? Porque recordemos que acá le pusimos data. Si acá le hubiésemos puesto info o información, pues deberíamos accederlo a través de info o información. Y acá podríamos nosotros verificar, por ejemplo, el rol que internamente se lo hubiésemos asignado acá. Pero no tenemos roles. Sin embargo, les dejo ese dato ahí que les va a servir en el desarrollo del proyecto. ¿Qué voy a hacer acá? Pues simplemente, como no tengo roles, yo lo que voy a definir es un perfil de usuario, que es aquel que nos va a permitir retornar información y cumplir con los requerimientos que nos pide esta promesa acá. Entonces, este perfil va a ser de tipo User Profile. Nos está pidiendo un User Profile, ¿verdad? Y ese va a ser igual a lo que vayamos a construir desde un object assign, y a esa asignación de objeto le definimos unos datos. Unos datos que puede ser simplemente el nombre y le pasamos todo lo que viene en datos.data.nombre o nombres, dependiendo de cómo lo tengamos acá. Fíjense que se tiene nombre, entonces acá lo dejamos en nombre. Muy bien, y ya con esto, pues lo que hago es retornar ese perfil. Y con eso ya vamos a cumplir la solicitud que tenemos acá en el User Profile. Y acá nos queda pendiente la request. Tal vez no tenemos la importación de este. Muy bien, ahí está. Hacía falta el control espacio e importar el request acá dentro del loopback REST. Ya tenemos nuestro método authenticate que ejecuta nuestra estrategia de administrador. Cuando ya tenemos nuestras estrategias montadas, pueden ser también para una persona, para un vendedor, para X rol que tengamos nosotros dentro de nuestro sistema, pues acá dentro de esta parte tendríamos que validar el rol que tenemos asignado en los datos. Y al igual, desde la generación del servicio de autenticación, cuando generamos el token debemos incluir el rol acá mismo. Ahora ya podremos
realizar la inclusión de nuestras estrategias y el registro de ellas y del módulo de autenticación dentro de nuestra aplicación. Vamos entonces a ir al application.ts y al final debemos agregar el registro de Authentication Strategy. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente después del Boot Options, es decir, acá, cuando se finalice esa sección, le vamos a decir Register Authentication Strategy y le vamos a pasar nuestra autenticación. Le decimos que a esta aplicación le agregue la estrategia de administrador. ¿Cómo se llamó? Estrategia administrador. Muy bien. Control espacio y la seleccionamos para que se nos incluya, se nos importe en la parte superior. Muy bien, tenemos esta estrategia. Si tuviésemos otras estrategias, generamos nuevas líneas agregando esas estrategias. Finalmente, debemos agregarle a this.component el componente de autenticación, es decir, authentication component. Muy bien, y vamos a importarlo también. Ahí está. Ya lo tenemos configurado. Es decir, ya está corriendo, ya está agregada nuestra estrategia y nuestro componente de autenticación para que la aplicación lo identifique y lo corra. Pero ¿cuándo va a aplicar esta estrategia? Cuando nosotros le digamos que lo haga. ¿Dónde lo hacemos? En los controladores. Por ejemplo, vamos a configurar la creación de productos. La creación de producto ya la tenemos acá dentro de nuestro controlador gracias al mismo loopback. Podemos definir que para crear un producto la persona tiene que estar autenticada, es decir, nos debe pasar un token. ¿Cómo le vamos a decir esto? Pues le decimos @authenticate y ese authenticate va a invocar a una estrategia. Ese authenticate debemos importarlo y le vamos a pasar el nombre de la estrategia. Y la estrategia para nosotros fue llamada admin. ¿Sí? Entonces, cuando se invoque al método post de productos, él antes que ejecutar esta acción va a ir a revisar a través del authenticate, va a ir a buscar una estrategia que se llame admin. Recordemos que nuestra estrategia se llama admin y va a ejecutar su método authenticate. Primero de esa request va a obtener el token y luego lo va a validar para verificar que esté bien. ¿Cómo lo podemos probar? Pues corriendo nuestra aplicación. Ya está corriendo. Podemos ir al Postman y tenemos acá la autenticación que hicimos hace un rato. Vamos a crear una nueva solicitud. ¿Hacia quién? Hacia localhost por el puerto 3000 hacia productos y va por método post. ¿Por qué productos? Porque la creación de productos en nuestro controlador apunta a productos por el método post. Y recordemos que acá llevamos todo lo de un producto. Podemos visitar el modelo de producto y ver todos los datos que debemos agregarle. Un nombre, un precio, una imagen, que sería una ruta, una imagen, y un pedido. Vamos ahora al Postman. Vamos a decirle en el body, en el raw y en el formato JSON. Vamos a incluir unos datos. Con esta información que tenemos ya configurada, pues podremos hacer la solicitud. Simplemente que aún no le he incluido el token. Vamos a verificar qué sucede cuando enviamos unos datos sin un token. Nos muestra un error y nos muestra un código 401. Nos dice que es un error de no autorizado. Y el mensaje es que no se ha incluido un token en la solicitud. Es decir, nuestra estrategia está funcionando correctamente. Vamos ahora a ver qué pasa cuando le incluimos un token. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de esta pestaña de autorización vamos a elegir Bidder Token. Y dentro de este campo de texto vamos a incluir el token que se nos ha generado en ese llamado anterior. Lo copiamos y nos lo llevamos para esta sección. Vamos a incluirlo. Vamos a decirle que nos pegue el token que traemos desde allí. Sin embargo,
quiero probar acá qué pasa si un token es modificado. ¿Qué nos va a decir el sistema? Vamos a enviar entonces nuevamente esto. Ya va a tener un token, pero va a ser un token inválido. Lo enviamos y nos ha cambiado el mensaje. Nos dice, sí, tiene un token, pero el token incluido no es válido. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a seleccionarlo todo, lo voy a borrar y voy a pegar nuevamente el token completo. Ahora lo que voy a hacer es enviarlo finalmente. Y ahora sí, me dice, se ha creado este nuevo registro con este producto. Ok, de esta manera hemos configurado la parte de seguridad para una sola acción. Pero ¿qué ocurre si de pronto en mi controlador quisiera yo incluirlo en todo? ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un llamado get a productos, fíjense que no está protegido. Es decir, si yo probase desde el Postman, vamos a hacerlo, hacia localhost por el puerto 3000 en productos y por el método get lo envío y no hay ningún problema y no le he incluido ningún token. Es decir, este método no está protegido. A veces yo necesito que no estén protegidos, pero otras veces necesito que todos los métodos de un controlador lo estén. ¿Qué vamos a hacer? Pues si yo quisiese acá definir que todos los métodos de productos estén protegidos, pues este authenticate se lo quito a la acción y se lo pongo a la clase completa. Y de esta manera nosotros podríamos ya tener protegidos todos los métodos de la clase. Pero les voy a mostrar algo adicional. ¿Qué pasa si yo tengo que proteger todo el controlador menos una acción? Pues lo protejo todo y voy a la acción específica que necesito desproteger. Por ejemplo, la cantidad de productos que tenga. Si yo quiero hacer esto, pues simplemente le digo authenticate skip, es decir, que me salte esta acción en el proceso de autenticación. Le estoy diciendo, por favor, protéjame todo el controlador y sáltese esta de acá. Vamos a probarlo. Para ello debemos detener nuestra ejecución de la aplicación y correrla nuevamente. Ya se está ejecutando. Vamos a probar nuevamente desde el Postman. Seguimos probando acá. Vamos a eliminar en el post de productos nuestro token. Vamos a enviarlo nuevamente y nos dice, sí, está muy bien, está protegido y está verificando los tokens. Ahora, vamos al get, que hace un momento nos devolvió el único registro que teníamos. Voy a intentar enviarlo nuevamente sin un token. Vamos a enviarlo. Y ya está protegido. Fíjense que ya nos dice, no se ha incluido un token. Pero, ¿qué pasa si yo le digo no? Yo voy a ir al productos, pero a ese método que no protegí, es decir, a este productos count, que es por método get. Pues voy simplemente a modificar esto acá, productos count, va por get y lo pruebo. Y ese sí me devuelve la respuesta. Es decir, ese método no está protegido por la estrategia. Muy bien, ya tenemos nuestra aplicación de pedidos debidamente protegida para que un usuario no autenticado o no autorizado no tenga acceso a las funciones que existen en este momento. Así es que espero que con este nuevo conocimiento ustedes avancen en el proyecto del módulo. Los invito a practicar con los retos de la semana y con el proyecto como tal. De esta manera finalizamos toda la temática que tenía que ver con el backend, aunque los invito para que revisen la documentación del loopback y puedan comprender cómo adicionar nuevas funcionalidades que allí están presentes. Gracias por acompañarme en esta sección del módulo. Nos vemos cuando empecemos con el frontend. Hasta luego.